Entonces, quemaduras y heridas erosivas, este tipo de herida es producido por elementos abrasivos. ¿Cómo así elementos abrasivos? Pues puede ser fuego, químicos o calor, ¿sí? Aquí también entran lo que son los famosos raspones. ¿Por qué? Porque un raspón entra en erosivas si estamos hablando de fuegos y químicos. Porque las heridas abrasivas generalmente dañan la piel es por la fricción, ¿sí? Entonces, esa fricción genera calor, ¿ya? Eso es lo que pasa cuando te caes de la moto. Si tú te caes de la moto a alta velocidad, al momento de caer al suelo, pues es probable que ruedes, ¿sí? Pero es probable que también seas arrastrado por la fuerza, ¿sí? De frenado, ¿sí? Estás acelerando con la moto, vas a una velocidad y de repente te enfrentas a una fuerza de desaceleración, ¿sí? Estás desacelerando y pues vas a golpear con la superficie del suelo y te vas a friccionar. Esa fricción con el suelo es lo que genera el raspón, la raspadura, ¿sí? Entonces, miren que aquí hablan de abrasiones, raspaduras, escoriaciones y abrasiones. Entonces, se genera una fricción con la piel, ¿sí? Y eso va a dañar la capa más superficial de la piel, ¿sí? Va a haber dolor, ardor al mismo tiempo, ¿sí? Y generalmente produce escasa hemorragia. ¿Por qué? Porque las primeras capas de la piel tienen vasos sanguíneos, pero son vasos sanguíneos muy pequeñas, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les hablé de los capilares? Que son vasos sanguíneos muy pequeñitos. Yo les decía que habían tres tipos de vasos sanguíneos: venas, arterias y capilares, ¿sí? Entonces los capilares son los vasos sanguíneos que irrigan la piel. Entonces cuando te haces una raspadura de estas, lo que se está dañando son los capilares, ¿ya? Entonces, ¿va a haber sangrado? Sí, pero muy poco, ¿ya? Y miren lo que nos dice, se infecta con facilidad. Bueno, ahí se comieron ese pedazo. Se infecta con facilidad. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de heridas. Con las quemaduras es similar a las raspaduras, ¿sí? Pero miren que acá nos hablan de grados, grados variables de compromiso cutáneo en profundidad. Ahí es donde entra lo que yo les decía anteriormente, que hay quemadura grado 1, quemadura grado 2, quemadura grado 3, ¿sí? ¿De qué depende esa clasificación? De cuántas capas de la piel dañó. Si lesionó la epidermis, entonces quemadura grado 1. Si lesionó la epidermis y la dermis, quemadura grado 2. Si lesionó las tres capas de la piel, es decir, epidermis, dermis e hipodermis, entonces quemadura grado 3, ¿sí? Incluso a veces se habla de quemadura grado 4, pues que llega hasta el hueso prácticamente, ¿ya? Pero las quemaduras grado 3 generalmente son las más graves, más severas, ¿ya? Entonces miren lo que nos dice, generalmente son consideradas sucias y abundante tejido desvitalizado. Generalmente son exudativas. ¿Qué significa esta palabrita? Es nueva para ustedes. Significa que va a producirse mucho líquido, ¿sí? Exudado. Voy a mostrarles una imagen de un flictena. Que generalmente los flictemas se presentan con las quemaduras, ¿sí? Vamos a ver un flictema, ¿cómo se ve? Porque esto es un flictema, ¿sí? Lo que la gente llama normalmente una ampolla. ¿Sí ven? Esto se ve como una verruga, pero esto está lleno de líquido, está lleno de agua, ¿sí? Mucho líquido ahí. Entonces, esa acumulación de líquido, vamos a ver otra por acá. Miren la descripción, dice quemadura segundo grado superficial bajo flictena. Entonces, esto está lleno de líquido, lleno de mucha agua. No es pus como tal, no. Porque el pus es otra cosa. El pus es células muertas, bacterias muertas, ¿sí? Eso sería pus. Pero esto no es pus, esto es puro líquido, ¿sí? Y ese líquido le llamamos líquido
líquido seroso, líquido hemático, ¿ya? Porque es un líquido que viene de la misma sangre. Si alguna vez se han preguntado, ¿y de dónde viene esa agua? Esa agua vino de algún lado. ¿Y de dónde? De la misma sangre, ¿sí? Entonces, por eso se dice líquido seroso, líquido hemático. Esto es un fliptena. Ahora, de pronto todos se están preguntando en estos momentos, profe, ¿eso se rompe o no se rompe? ¿Sí o no? La respuesta es no, eso no se debe romper. ¿Por qué no se debe romper? ¿Por qué no se rompe para botar toda esa agua? Cualquiera diría, no, pues, la solución es fácil, yo rompo, pincho con una aguja y le dreno toda esa agua, ¿sí o no? Pero no, no se debe hacer. ¿Por qué? La explicación vuelve y juega con la piel. ¿Cuál es la importancia de la piel, niñas? ¿Cuál es la parte más importante de la piel? Que nos protege de esas benditas bacterias que están todo el tiempo por ahí jodiendo, ¿cierto? Entonces, la importancia de la piel es, pues tiene otras funciones, obviamente, ¿sí? Pero digamos que la función más importante de la piel es protegernos contra esos microorganismos oportunistas, esos bellacos, ¿cierto? Entonces, si tú rompes esto, créanme que esto ya no está estéril, ¿sí? Esa ampolla, esa agua que está ahí, por muy molesto, por muy maluco que se vea, por muy molesto que pueda sentirse, sigue estando estéril, ¿sí? Por dentro eso está estéril, ¿sí? Esa agua por dentro está estéril. Si tú la pinchas, la rompes, ahí hasta ahí llegó la esterilidad, ¿sí? Y al romper la piel, por sacarle esa agua, pues le estás dando entrada a los microorganismos, ¿sí? Le estás dando vía libre para que entren por aquí. Entonces, no, un flictena no se debe romper, ¿ya? Eso sí lo quiero dejar en claro. Entonces, ese exudado, por eso dice acá, exudativas, no se deben romper, ¿sí? Profe, una preguntita, pero tiene que ser, o sea, solamente cuando se ocasionan por quemaduras o algo así, o por ejemplo cuando le salen a uno hongos, por ejemplo en las manos, en cualquier parte de la piel que se forman también como ampollitas, tampoco se deben romper, o sí. Generalmente las ampollas no se deben romper, ¿sí? Las ampollas no las rompan, porque vuelvo y lo digo, o sea, ese líquido, por muy molesto que se vea, está estéril, ¿sí? Ya de ahí para afuera ya no está estéril. Rompes y perdió lo estéril, ¿sí? Eh, entonces no lo hagan porque pues se puede infectar. Es un riesgo de que se infecte. Y esa agua el cuerpo al final la va a absorber. Van a pasar los días y el cuerpo mismo la absorbe. ¿Listo? Eso se reabsorbe. El cuerpo mismo reabsorbe esos líquidos. Bueno, entonces ya para terminar, nos quedan 5 minutos. Vamos a ver la otra clasificación. Ya vimos la clasificación de las heridas según su complejidad, abierta, cerrada, simple o compleja. Y vimos clasificación de la herida según el objeto que la causaba, si era cortante, punzante, quemadura, raspadura. Y vamos a ver el último tipo de clasificación que es según el contacto con microorganismos. Entonces, antes de empezar con esa otra clasificación, también les voy a decir que hay mezclas de estas, es decir, se pueden combinar. ¿Cómo así, profe? Eh, pueden haber heridas cortopunzantes, ¿sí? Y un ejemplo de una herida cortopunzante es un cuchillo. El cuchillo te corta y también penetra. Eso es una herida cortopunzante. También hay heridas que pueden ser cortocontundentes, ¿sí? Cortocontundentes. ¿Cómo así que una herida cortocontundente? Si en la contusión no hay herida abierta, es cerrada. Sí, pero como decíamos, en las heridas contusas hay un golpe muy fuerte que causa una lesión interna, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de una herida cortocontusa o cortocontundente
serían, por ejemplo, las hachas y los machetazos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la forma de producir la herida en las hachas y en los machetes, en parte no es solo porque corte, es también por el golpe y la fuerza con la que va ese golpe. Entonces, un hachazo, un golpe con un hacha, es una herida corto contundente, ¿listo? Bueno, sigamos. Entonces, heridas limpias, heridas limpia contaminada, herida contaminada y herida sucia. Esas son las 4 subcategorías de la clasificación según el contacto con microorganismos. Entonces, ¿qué es una herida limpia? Solo le vamos a llamar heridas limpias a las heridas quirúrgicas. ¿Sí? Heridas quirúrgicas son heridas limpias. ¿Por qué? Porque para ser una herida quirúrgica, ¿sí? Es decir, una cirugía, se tuvo que haber usado técnica estéril. ¿Sí? Miren que acá lo dice, se producen con técnica séptica. ¿Ya? En tejido sano, que no comprometen la cavidad oral ni el tracto genitourinario y digestivo. Ya vamos a ver por qué. Habitualmente pueden ser tratadas primariamente los bordes sin necesidad de uso de drenajes en forma primaria y su posibilidad de infección es apenas del 1%. Si usted hizo bien la técnica estéril, si usted se lava las manos bien, si usted se hizo el lavado quirúrgico de manos de forma correcta, es decir, los 3 lavados de manos que se hacen en el lavado de manos quirúrgico, si usted se sabe poner sus guantes estériles bien, si usted sabe manipular material estéril sin contaminarlo, ¿sí? Así como cuando veíamos el video del muchacho, no contaminar los guantes estériles, en todo el procedimiento usted mantuvo su técnica séptica correcta, créame que ese paciente no se va a infectar por una herida quirúrgica. ¿Sí? Por eso tan poquito el porcentaje, 1%. ¿Ya? Entonces, eso se llama una herida limpia. Una herida quirúrgica, es decir, te abren con un bisturí, eso es una herida limpia. ¿Qué es una herida limpia contaminada? Es la misma herida limpia, es decir, técnica estéril, técnica séptica, bla, 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 ¿sí? Lo mismo que la anterior, con la diferencia en que esta vez la cirugía fue hecha en uno de estos lugares que decía acá, ¿sí? Que excepto en tracto genitourinario y digestivo. ¿Por qué? O cavidad oral. ¿Por qué? Porque aquí hay flora bacteriana. Usted en la boca tiene bacterias. No, es que yo me cepillé los dientes y uso Listerine, no importa, tienes bacteria en la boca. Es como con la piel, ¿sí? Es exactamente como pasa con la piel, que decimos que por más que te laves las manos, por más que te hiciste 3 veces el lavado de manos y fue el lavado de manos quirúrgico con yodopovidona, tu piel nunca va a ser estéril, ¿sí? Nunca. Entonces, lo mismo pasa con la boca. No importa cuántas veces te cepilles los dientes, no importa si usas Listerine, tu boca siempre va a tener bacterias, no va a ser estéril, tu boca nunca va a ser estéril. Y el tracto genitourinario y el tracto digestivo, siempre va a haber flora bacteriana por ahí rondando, siempre. Entonces, si una herida quirúrgica fue hecha en una de estas zonas, ¿sí? Y acá un ejemplo, la colecistectomía. ¿Cuál es la colecistectomía? Es la cirugía que te hacen para extirparte la vesícula biliar. Esa gente que le dan cálculos biliares, se le inflama la glándula biliar y toca removérsela, eso se llama colecistectomía. Entonces miren acá, colecistectomía es catalogada como una herida limpio contaminada, LC, limpio contaminada, ¿sí? ¿Por qué? Porque está seccionando la glándula biliar, ¿sí? La vía biliar litiásica, ¿sí? Entonces, por ahí pasan flora bacteriana, ¿ya? Entonces, hay una probabilidad que la flora bacteriana haga contacto con el sitio de la herida y se puede infectar. No, pero es que esas bacterias son buenas. Sí, son buenas, pero también hay bacterias oportunistas. Ya lo he dicho varias veces, hay mucha bacteria oportunista. Un ejemplo de eso son las bacterias de la piel. Las bacterias de la piel están ahí y no hacen nada, ¿cierto? Inofensivas.
pero dele la oportunidad, dele un sitio de entrada a esa bacteria y verá cómo te va a joder la vida, ¿sí? Lo mismo pasa con estas bacterias que hacen parte de nuestra flora bacteriana. Ellas normalmente están ahí y no hacen daño, ¿cierto? Pero dele la oportunidad a usted una E. coli, ¿sí? A un Staphylococcus aureus de entrar en la sangre y verá cómo el daño que te causa, ¿sí? Entonces son bacterias oportunistas. Entonces, cualquier cirugía que haya sido hecha, cavidad oral, vía biliar, vía urinaria, vía digestiva, entonces ya no es limpia. Esa herida es limpio contaminada porque hay flora bacteriana por ahí cerca, ¿sí? Entonces miren lo que nos dice. También se catalogan limpio contaminadas todas las heridas del tracto urogenital, de la cavidad oral, ¿sí? Y la cavidad nasal. Y la probabilidad de infección de esta herida es del 8%. Miren la diferencia. Acá era 1% y acá era 8%. ¿Sí? Y eso que estamos usando técnica estéril, eso que estamos usando guantes estériles, lavado de manos quirúrgico, 3 veces nos lavamos las manos, etcétera, etcétera. Instrumental quirúrgico esterilizado, ¿sí? Bisturís esterilizados, pinzas esterilizadas, todo estéril, ¿sí? Libre de microorganismos y aún así hay un 8% de probabilidad de que esa herida se infecte. ¿Ya? Entonces, nos dice que son las que más se benefician con el tratamiento antibiótico profiláctico. Yo no sé si esto yo ya lo había explicado, pero si no lo he explicado o de pronto se les ha olvidado, vuelvo y lo explico. Profilaxis es prevenir, ¿sí? Cuando tú vas al odontólogo y te haces limpieza o higiene oral, eso es profilaxis. Entonces, todo lo que tú hagas en forma preventiva es profilaxis. Entonces, dar antibiótico, así no tengas infección, así no tengas fiebre, ningún signo de infección, dar antibiótico para prevenir se considera profilaxis, ¿sí? Entonces, cuando usted sale de cirugía, lo más seguro es que te manden 1 o 2 antibióticos como medida profiláctica para que no te dé infección. Así se haya usado toda la técnica estéril, ¿sí? Entonces, bueno. Y heridas contaminadas y heridas sucias. Heridas contaminadas, todas aquellas de origen traumático. Todas las demás heridas que tú te haces que no tienen nada que ver con un quirófano. O sea, casi todas las heridas, ¿no? Casi todas las heridas que nos hacemos a diario. Accidentes de automóvil, heridas de bala, te cortaste con un cuchillo, te enterraste un vidrio, te enterraste no sé, un alfiler, una puntilla, un clavo. Todos esos son heridas traumáticas. Se consideran traumas, ¿sí? Trauma no es solo los que te dan en la infancia, no. Trauma es cualquier lesión, ¿sí? Entonces, toda herida traumática es una herida contaminada, ¿sí? Entonces, heridas en las que no hay técnica séptica, herida contaminada, ¿ya? Miren acá ejemplo, roturas de intestinos, de vía biliar, ¿sí? O heridas quirúrgicas, es decir, heridas que fueron hechas en el quirófano, pero alguien cometió un error en la técnica séptica, alguien violó las reglas de la técnica séptica. La persona no se lavó las manos o contaminó los guantes estériles mientras estaba haciendo el procedimiento. Estaba haciendo curación de heridas y el chino contaminó el guante y le dijeron quíteselo y no se lo quitó. Se contaminó la herida. Se violó la técnica séptica. ¿Cierto? Entonces, toda herida que sea quirúrgica, pero que se haya violado técnica séptica, se considera herida contaminada. ¿Listo? Y herida sucia. Esta sí es facilísima de aprendérsela. ¿Qué es una herida sucia? Herida sucia es cuando usted ya comprueba que hay infección. O sea, ya no hay forma de negarlo. Ya no puedes decir, probablemente esté infectado, probablemente hay un microorganismo por ahí cerca. No. La herida sucia es la que tú ya ves que definitivamente está infectada. Se puede ver a simple vista. ¿Cómo nos damos cuenta que una herida está infectada a simple vista? Porque vas a ver pus, porque vas a ver mal olor, porque vas a ver un aumento de la temperatura o fiebre en ese sitio. ¿Listo? Entonces miren acá lo que nos dice. Heridas sucias se catalogan aquellas que evidentemente están infectadas, contienen abundantes desechos y restos orgánicos, tienen pus y tienen tejidos vitalizados. Otro ejemplo sería una necrosis. Necrosis, ¿cómo se ve una herida con necrosis? Tejido vitalizado.
la necrosis se ve oscuro, se ve negro, ¿sí? Y con esto no me estoy refiriendo a las personas de raza negra, no, porque la persona puede ser de piel de raza negra, pero por dentro todos somos iguales, ¿cierto? Cómo se ve una herida abierta? Normalmente se ve color rosado, se ve color rojizo, ¿cierto? Pero tú ves una herida abierta y se ve negro y huele feo, eso es necrosis, ¿sí? Tejido muerto, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Bueno, hasta ahí, muchachos, paro la grabación. Nos vemos mañana. Mañana, por favor, traen sus guantes estériles.